realmente como persona, digamos en el ámbito personal, es una experiencia muy corta. Mi experiencia ha sido más, yo soy periodista y más ha sido con la escritura, escribir artículos, crónicas, denuncias, y hace poco pues publicamos un libro que llamé Entre la emancipación y la captura, memorias y caminos de la lucha NASA desde el Cauca. Entonces ha sido como más una revisión y una mirada crítica a la resistencia y a la necesidad de retomar las autonomías desde el Cauca. Y en estos últimos años que regresé a Colombia porque estuve un tiempo fuera, voy a completar 5 años de haber vuelto, entonces apropiamos más y nos hicimos más parte de Pueblos en Camino, que es esta iniciativa que mencionaba, que es desde esto que han llamado Colombia, pero es el sentido de tejer con muchos pueblos, con compañeros mapuche, con compañeras quechí, con compañeras zapatistas de diferentes pueblos originarios, más allá de las fronteras que estos estados imponen. Pero en estos últimos 5 años que regresé al Cauca, entonces nuestra preocupación por la educación desde la casa con nuestra hija, ¿no? Entonces, ¿qué cine va a haber? ¿Qué historias le vamos a contar? ¿Hasta dónde, qué le podemos permitir que vea o no de televisión? Porque si las dejamos sueltas a lo que existe, pues se va a crear con una memoria estatal, una memoria patriarcal, una memoria colonial, y eso va a permitir que niegue, hasta que me niegue a mí, como yo hace años negaba a mi abuela. Negué a mis abuelas, a mi abuela Nasa y a mi abuela Misak, por ser parte de producción de todo este sistema de colonización. Entonces, pensando en esto y con ella, empezamos a trabajar muchas cosas, ¿no? Muchas historias de la memoria de nuestras abuelas. Y estas 3 producciones, bueno, la primera que fue Cristina Bautista, Vuelo sangrante de esta tierra, es un trabajo, podría llamarlo casero, ¿no? O sea, no fue un proyecto, hagamos esto, no. Resultó así desde la cotidianidad. Entonces mi hija, que en ese momento tenía 5 años, me decía que estaba muy preocupada porque yo lloraba mucho. Yo le he compartido mucho a ellas esos libros de antiprincesas y de luchas de mujeres frente a la colonia, frente a la conquista. Entonces ella un día me dijo: mamá, yo quiero que dejes de llorar y te propongo que hagamos un libro con la historia de Cristina Bautista. En ese momento yo, pues es una niña de 5 años, yo le dije sí, como llevándole la corriente, porque dije no, ¿cómo no? Esto no creo que podamos. El segundo lugar del país en violencia contra las mujeres. Por eso insistí en buscar justicia. Participó en muchos espacios intercambiando con muchas mujeres. Usó recursos propios para caminar con él. Y un día le pusieron una tarea de escribir narrar un cuento de su pueblo. Entonces yo estaba revisando una tesis de un compañero sobre los instrumentos musicales andinos, y ahí había una memoria sobre el origen de la flauta en el pueblo Nasa. Y un día yo se la leí a mi hija, ella tenía 5 años, ella le encantó esa historia, otra vez se la di como 5 veces. Entonces cuando llegó la tarea del cuento, ella me dijo: mamá, yo voy a contar la historia del origen de la flauta en la clase virtual. Entonces ella la contó y yo la grabé. Entonces ese es el audio de esa historia con la flauta y el tambor. Entonces cuando yo vi que, yo le dije: Violeta, ¿no te gustaría dibujar esto que narraste tan bonito? Porque te lo apropiaste y quedó muy bien. Me dijo: listo, mamá, páseme cartulina. Y hizo esos dibujos que están en ese segundo, que es el origen de la flauta. Cuando yo vi esos dibujos, yo dije: esta niña es capaz de hacer la historia de Cristina Bautista. Odios y amenazas en las miembros de los asesinados, su palabra y acción se convirtió en grito de libertad. Si hablamos, nos matan. Si no hablamos, también los matan. Entonces, hablamos. Retomé contacto con la familia de Cristina, unas amigas, bueno, tengo muchos audios, muchas de la historia de Cristina, pero dije: voy a redactar 20 párrafos cortos para que ella los pueda dibujar. Cuando yo terminé mi redacción, se la leí y me dijo: mamá, ¿ustedes por qué los adultos escriben tan feo? Hay un poco de palabras que yo no entiendo. Y me gusta cómo quedó la historia, pero quiero cambiar muchos conceptos para que niñas y niños como yo los entiendan. O sea, ella no sabía leer ni escribir y ella hizo la edición del texto de las 20 párrafos. Entonces ahí vino el trabajo, ¿no? Entonces luego un amigo dijo: ay, mira esto tan bonito, ahorita se está usando mucho la animación. Entonces, ¿por qué no le ponen movimiento a los dibujos?
ahí no, esos movimientos no lo pusimos ni ella ni yo, sino un amigo, Hernando Reyes, que él ha acompañado también los procesos de comunicación y solo fue pasarle los dibujos y él hizo ese trabajo. Y compromiso con las bases comunitarias. A mí me parece que la voz de las niñas y de los niños es fundamental porque a veces los formatos que hacemos son pensados para nosotros los adultos y las adultas. Entonces es muy difícil, y yo he intentado con mi hija ponerle un documental que hayamos hecho hace muchos años, que hable sobre la lucha o la historia del pueblo Nasa, y ella inmediatamente se aburre, de pronto se lo aguanta, se lo ve, pero después le pregunto y es poco lo que le queda. Pero si nosotros con las niñas y los niños empezamos a recuperar esa memoria de nuestra existencia, esa memoria milenaria, y que sean ellos y ellos mismos los que apropien esas memorias y las narren, pues es muy significativo, porque nos pasó, estuvimos hace casi un mes en territorio Misak mostrando estas trabajitos de animaciones. Cuando las niñas y los niños vieron una memoria que tumba estatuas y mentiras, la reacción fue impresionante. Habían cerca de 20 niñas y niños, entre la mayoría Misak y algunos Nasa, y no solamente niños indígenas, porque eso ha tenido impacto también con niños que no son indígenas. Entonces muchas de esas niñas y esos niños, al escuchar la historia de las tres princesas, se quedan aterrados, entonces entienden qué es la colonización, qué hizo España en su momento y qué desafíos tenemos aquí ahora para no repetir la historia, no solamente desde la práctica concreta, sino siendo racistas nosotros también, sino como no repetir la historia de preguntar, de ir a la escuela y no tragar entero y preguntar por lo menos. Dominga de Saberes, hacia el cine indígena, surge esta necesidad del espacio de encuentro, es a partir de los mandatos territoriales de nuestras autoridades y comunidades indígenas, surge la iniciativa de cine indígena, un espacio de muestra y de proyección desde la mirada indígena. Pero antes queríamos llegar a este espacio de conversatorio desde las diferentes experiencias, porque bueno, es la primera experiencia que vamos a tener como Huila, comunidades indígenas, entonces había la necesidad de tener claro qué es cine, desde lo, digamos, hemos dicho, digamos, desde nuestra experiencia, hemos dicho desde lo cine académico, pero también desde las categorías de cine que hay, pero también es importante como relacionar el cine desde la mirada indígena. Cómo nos hemos apropiado los pueblos indígenas es el cine, contar desde adentro las narrativas y cómo se ha apropiado nuestras comunidades en el marco de este tema y cómo lo proyectamos a partir de este primer previo encuentro para llegar al cine, a ese primer, digamos, espacio que se va a generar. Por eso se genera esta primera conversada con expertos y han llegado expertos muy, digamos, reconocidos a nivel nacional, internacional, pero también regional, que es lo que nos ha nutrido el proceso a nivel del tema. A veces caemos en el error de pensar de que esto es la primera vez que se está haciendo y ya el cine se viene haciendo desde hace mucho tiempo y estamos hablando de los años 90, de los años 80, ¿no? ¿Y qué pasa con todo eso? Es que no ha sido visible, tenemos un problema de visibilidad y qué importante sería que antes de empezar a hacer, de arriesgarnos, que se puede hacer al mismo tiempo, de empezar a hacer un trabajo de realización, sería importante también conocer de esa historia, porque es que permitirnos conocerlo nos va a posibilitar saber qué camino se ha venido trazando y poder abrir nuevos espacios y nuevos caminos. Bueno, nosotros primero entender el lenguaje de la comunicación desde la mirada de los pueblos indígenas en el marco de la comunicación propia. Una comunicación que está muy relacionada con el territorio,
una comunicación que está muy relacionada con las vivencias propias, con los procesos y los contextos territoriales, las realidades que ocurren cotidianamente en nuestras comunidades. Es decir, que es una comunicación arraigada con la comunidad y con los procesos de procesos indígenas, en caso acá en el departamento del Huila. Pero también hemos dicho que es importante la apropiación de las herramientas comunicativas, contar desde adentro, contar desde el sentir, porque no es lo mismo que un medio llegue a contar lo que ocurre en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Entonces, si hablamos del cine en general, como se decía hace rato, ¿no? O sea, es un instrumento de propaganda, de cooptación, de captura, es un aparato hegemónico que te busca imponer una sola forma de existencia, una sola forma de economía, una sola forma de salud. O sea, que te dice, esta es la correcta, que es la capitalista, que es la extractivista, que es la que rige pues este sistema. Estamos en un sistema que es menos comunitario, es supremamente estatal, que responde a los intereses de corporaciones y transnacionales. Por eso hemos considerado tan importante la apropiación de estas herramientas, digamos tecnológicas, incluso las herramientas que nos ofrece hoy las nuevas tecnologías para la comunicación. Construir historias, pero que sean historias narradas desde nuestro propio sentir. Inclusive les mencionaba que los pueblos indígenas somos los primeros realizadores en todo este tema, ¿no? Cuando escuchamos la oralidad de nuestros mayores y esa forma de contar las historias en lengua es muy distinto que lo hagamos en español. Y si cierras los ojos y escuchas con precisión, así no entiendas, su melodía, su expresión, su dinámica, al narrar esas historias en lengua, te están contando una historia que tú automáticamente vives generando en tu cerebro, va creando unas imágenes, va creando inclusive unas situaciones y te haces parte de eso. Eso es cine también, eso es arte visual. Y creo que somos los primeros, como oradores, somos los primeros, me atrevería a afirmarlo, que somos los primeros en contar esas historias. Tenemos esa facultad. Lo difícil es llevar eso al papel, a un guión, hacer una escaleta. Y lo digo porque por experiencia propia lo he vivido, ¿no? Y al traerle, pues, es un poco de compartir esa forma de no hacerles, de que los jóvenes no olviden cuáles son nuestras esencias, cuál es nuestra raíz, cuál es el propósito que tenemos en este mundo en el que nos hemos ubicado en un territorio, en que hemos nacido en un territorio. Esa es la forma también de expresar y de fortalecer nuestra propia cultura a través de nuestra identidad. Nosotros hemos dicho que de las vivencias propias de los pueblos, a veces caemos como en esa estructura narrativa y a ratos decimos impuesta, ¿no? Lo que he podido ver en el cine indígena, hay una búsqueda, hay una necesidad de expresión para tratar de romper ese cerco mediático y esa propaganda que nos quiere volver un estándar de lo que existe y que nos ofrece solamente inclusión. Y esa inclusión es, sí, venga usted como indio, como india, como nasa, como misak, pero haga lo que el cine corporativo está ofreciendo, no su narrativa, no su relato, no su denuncia, no su historia y no su memoria. Nos decía, ustedes dicen que están haciendo comunicación indígena y ustedes están imitando al locutor de la radio comercial. Ustedes dicen que están haciendo comunicación indígena y en la página web están subiendo las informaciones que hacen otros sobre ustedes como indígenas. Ustedes dicen que hacen comunicación indígena y lo que hacen es buscar los videos que ha hecho otros sobre ustedes y mostrarlos. Que nosotros hablábamos de comunicación indígena, pero era reducida a que como yo soy indígena y estoy ahí en el medio, eso ya es comunicación indígena. Y no basta, porque es un medio que apropio para algo. O sea, no basta. Entonces, lo que era interesante era reconocer de qué comunicación queremos hablar, cuál es el mensaje que tenemos de nuestros territorios.
Entonces, en ese orden, al llegar los audiovisuales, ya al darnos cuenta que a través del audiovisual podíamos plasmar a más largo tiempo, ¿sí? No solamente estábamos haciendo un registro de nuestra voz, de un conocimiento de los mayores a través de esa cultura sonora, sino que ahora entra lo audiovisual. Y es ahí en lo audiovisual donde podemos expresar y plasmar mucho más ese sentir de las comunidades. La apuesta que se tiene desde el proceso de la comunicación indígena del Huila es que se visibilice una comunicación que también nos permita denunciar algunas acciones que se viene amenazando nuestros líderes sociales ante la violación de derechos contra la mujer, de derechos de nuestra juventud, la pérdida de nuestra identidad en el caso de nuestras lenguas originarias, nuestros usos y costumbres, cómo la comunicación permite hacia la revitalización de nuestras formas y maneras de vida como pueblos originarios. Es de fortalecer esos procesos para que se puedan realizar estas actividades y no depender de otras, pues decir por falta de recursos no se pueden realizar actividades, en este caso lo del cine. Entonces sería fundamental estructurar la política pública para que dentro del cine, pues dentro del documento quede el cine indígena que se pretende realizar aquí en este territorio, y pues la idea es ayudar, ¿no? Así como dijeron nuestros mayores, el tema de unidad, seguir fortaleciendo estos procesos de comunicación y de que ellos aprendan de lo que nosotros hemos realizado y por supuesto nosotros también venir a aprender de lo que nos han enseñado ellos y por supuesto ir a visibilizarlos en nuestros territorios. Culturalmente, los pueblos originarios somos de tradiciones orales, es decir, que nuestra narrativa ya ha estado siempre ahí y que hay que volver a recoger esas narrativas propias que hay en nuestros fogones, en las tulpas, porque cuando un abuelo se sienta a aconsejar, a sanar, a compartir palabra con los niños, con la generación, ¿por qué los niños no se aburren de esa oralidad? Porque hay una narrativa muy estratégica, hay una pedagogía, hay una forma de contar muy hermosa, porque la palabra desde las lenguas originarias se dirigen al corazón de ese ser, al otro ser, que no es solo de palabra a palabra, no es solo de razón a razón, sino de corazón a corazón. Y por eso a veces uno siente que esas narrativas se tienen que fortalecer y revitalizar. Me parece que si queremos hablar de nuestras propias narrativas, tenemos que ir más allá de la folclorización y del romanticismo, sino bueno, ¿qué está pasando en nuestros territorios? Sí, hay actores que llegan de afuera, hay transnacionales que llegan de afuera, pero hasta donde nosotros mismos hacemos parte de esa guerra, porque yo no puedo negar que en el norte del Cauca nos estamos matando entre nazas, ahí nomás lo vemos en el Quimbo, ¿no? Cómo estas fuerzas que supuestamente deberían cuidarnos nos están asesinando y están cuidando los intereses transnacionales. Entonces, ahí hay una disputa y un intento desde el cine indígena por disputarle en el discurso, en la narrativa, otra forma de existencia, de cosmovisión, de ver el mundo y otra forma de política. Cuando yo hablo de un conocimiento ancestral dentro del colectivo, es en la forma de construir ese guión. ¿Cómo lo construyes? ¿Cómo cuentas una historia desde un sentir como pueblo indígena? Porque a veces me han hecho la pregunta si se hace cine porno y lo hace un indígena, entonces ¿es cine indígena también? La estructura de construir un guión sí se puede hacer desde el sentir de los mismos pueblos indígenas. Inclusive yo ahorita estaba escuchando que los grupos hablaban de cine propio, ¿sí? Porque es que debemos hablar desde lo propio, debemos sentir desde lo propio y debemos construir desde lo propio. Entonces, en la dinámica que cada uno sepa qué le corresponde hacer en la parte técnica, también lo puede ir generando desde la parte ancestral, desde la parte
de creación colectiva, ¿sí? Desde que empiezas a construir un guión hasta que haces la escaleta, que haces todo el proceso de rodaje, hasta que llegas al proceso de edición, hasta que llegas al proceso de montaje, de corrección de color, corrección de sonido. Entonces ahí tenemos que reflexionar bien de qué forma se está haciendo el cine, de quiénes están haciéndolo y de qué forma lo estamos haciendo. Porque del hecho de que sea simplemente porque sea indígena quien lo haga, no es solamente la categoría de que seas indígena, sino el contenido y el sentir de lo que está transmitiendo en esa obra que se está haciendo. Pero también hay algo importante y es la difusión. Cómo ese material que tú estás haciendo, cómo vas a lograr que llegue a otra persona, hacia dónde quieres y a quién quieres que llegue esa persona. Entonces, ahí también entra la pregunta es, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para quién estoy haciendo el cine, no? Sí es importante dar a conocer principios, cosmovisión, cultura, pero con un contexto que explique por qué tenemos esto ahora y qué hay de fondo que lo quiere borrar y cuál es la lucha concreta. Y cómo lo de afuera también, las familias que están adentro conozcan el contexto, qué está pasando en el país, qué está pasando en la región, o en el barrio, o en la vereda, o en el mismo territorio, qué es lo que nos interesa. Romper esas barreras comunicativas que hay, más allá de, digamos que líneas telefónicas, sino volver a que la comunicación ancestral también se despierte. Yo ayer les traía a colación, les mostré un tráiler de una película que se está llevando a cabo que se llama Dolores, de la directora ecuatoriana Patricia Yayico. Ella es la guionista, es la actriz principal y es la directora del proyecto. Y dentro de la estructura del equipo hay indígenas participando. Está Curruz Nahuel, está Marcelo Quimboyá, creo que se llama, que hace la parte de sonido. Curruf creo que hace fotografía, entonces hay un colectivo, y eso era lo que les mostraba, sí se puede hacer cine con diferencias inclusive de pueblos. Y así creo yo que se va gestando otro tipo de comunicación, no solamente desde comunicar algo, sino también desde cómo nos comunicamos entre nosotros mismos, ¿no? Entre las comunidades, y cómo entendemos esas formas de contar las historias, ¿no? Y cómo nosotros nos retamos a crear historias a partir de lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Es un poco como lo que he aprendido también haciendo parte de la escuelita, que se busque como articular un poco de cada proceso de distintos territorios. Es la primera vez que veo tantos jóvenes relacionados en un escenario relacionado con el tema de comunicación, y que están también los mayores ahí guiando, ¿no? También los mayores están ahí acompañando con muchos espacios de otros territorios, no solo aquí en el Huila, sino en el Cauca y en otros lados. Allá mismo en Bogotá estamos con nuestros mayores en Tunjuelito, y son personas pues que vienen acompañando y guiando sus procesos y viéndolo también desde la ancestralidad, ¿no? Ese honor que se le hace a esas personas también, que han venido pues acompañando los procesos, ¿no? Realmente podemos tener la posibilidad de hacer cine, lo estamos haciendo. Se está haciendo actualmente, sino que no lo conocemos, y ese es ahí donde entra también como la dificultad, porque bueno, podemos de pronto hacer, como tú mencionabas el otro día, ayer que te escuché, hasta con una cámara podemos hacer televisión, ¿no? Ya los formatos es lo que tenemos a mano para poder hacerlo. Entonces, digamos, acá en el Huila, este proceso que están haciendo los jóvenes y que están haciendo las profesoras y demás compañeros, desde esas narrativas, cómo empezamos a contar también el territorio, desde esas formas, y cómo primero nos lo compartimos en nosotros para ir fortaleciendo ese tejido, y luego ya ahí sí miramos cómo también lo podemos sacar a otros espacios. Es un desafío definir nuestra narrativa, pero tenemos que llegar más allá de la que se nos ha impuesto esto. A partir del cine indígena lo que esperamos es que el escenario sea de los comuneros y comuneras indígenas. Nuestro cine indígena apunta memoria, arte y comunicación. Memoria pensada desde una memoria verdadera, una memoria de la ley de origen de los pueblos. Entonces, que esta memoria nos permita entretejer con muchos procesos,
con muchos procesos sociales, estudiantiles, y que no solo está pensado como indigenista, como pachamamista, como lo decíamos en los espacios, sino que es un espacio abierto. Todas y todos estamos en construcción y en aprendizaje permanente cotidiano.